junto con esta nota del Ministerio de Educación, pero vamos a conocer más sobre este tema. Fernando Cajías, historiador boliviano con nosotros. Bienvenido, don Fernando, qué gusto tenerlo acá. Bueno, igualmente, muy feliz de esta invitación y compartir esta tertulia con Andrés. Muchas gracias. Y justamente Andrés Guzmán con nosotros, analista, internacionalista y también conocedor de todo este tema. Bienvenido, Andrés, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Priscila, gracias por la invitación y qué honor estar con don Fernando aquí. Para mí un placer tenerlos ambos en una fecha tan importante, porque hoy a algunos jóvenes se les preguntaba qué se recuerda el 14 de febrero. Muchos, ay, San Valentín, que no sé qué, y con sus flores y todo, lindo, hermoso, precioso, pero para los bolivianos tiene un significado especial esta fecha, don Fernando. ¿Qué recordamos 14 de febrero? Bueno, es un recuerdo indudablemente muy dramático porque es el día que el ejército chileno toma la ciudad de Antofagasta, consolidando toda una política que desarrolló durante décadas, ¿no?, de invadir nuestro territorio. Indudablemente, como decía este video del periodista que estaba transmitiendo, ¿cómo se llama? Espinosa. Espinosa y Mesa hicieron ese video, ¿no?, de la Guerra del Pacífico. Lo dice certeramente que había una gran mayoría de pobladores chilenos en Antofagasta. En ese sentido hay que recordar que lastimosamente nosotros teníamos todos los documentos que acreditaban nuestra propiedad de la provincia, pero en los hechos, por diversas circunstancias, los chilenos fueron apropiándose de las salitreras, aliados con empresarios ingleses, indudablemente, y también, como dijo ya en su época Julio Méndez, llegaron ahí dos fuerzas importantes, ¿no?, que es el empresariado y el proletariado, que ambos eran procedentes de Chile. Y tuvimos a la vez una desgracia, ¿no?, además de lo ya nombrado, de terremotos sucesivos en la costa, y que destruyeron nuestro principal puerto. Por la invasión del 14 de febrero recordamos más Antofagasta. Un poco hemos sido ingratos en la memoria con Cobija, que Cobija fue siempre la capital de la provincia hasta 2 años antes, en que un terremoto la destruyó y entonces todo se trasladó a Antofagasta. Entonces, en un episodio de pésimas circunstancias, es que aprovecharon, sobre pretexto del famoso impuesto de 10 centavos, para invadir nuestro territorio. Por eso es triste esta fecha, porque cayó Antofagasta y al poco tiempo cayeron los otros puertos. Y en el único lugar donde hubo una defensa organizada fue en el famoso Calama. Por eso es que en nuestra memoria está más el 23 de marzo que el 14 de febrero. Andrés, 14 de febrero, recordamos esta parte de la historia, pero esta fecha, después de lo que ha pasado el año pasado, tiene un significado, no sé si más profundo. ¿Cómo sientes tú que recibimos este 14 de febrero después del fallo de La Haya? Sí, bueno, con cierta consternación, con cierta tristeza, sí, porque nos ha ido mal en lo que esperábamos que nos vaya bien, en lo que estábamos ilusionados y se habían generado muchas expectativas. Pero yo creo que también hay un lado bueno de todo esto. A pesar del gran fracaso, hemos recibido una dura bofetada, y esa bofetada hay que aprovecharla en el sentido de que nos devuelva a la realidad, ¿no?, y planteemos y replanteemos nuestra estrategia con algo más realista, ¿no?, con algo que realmente esté pensado en los términos de qué podría aceptar Chile y eventualmente el Perú para una solución de este problema, ¿no? Y eso lo digo porque en cierto momento ya pensábamos que los chilenos nos tenían que devolver nuestro territorio, y en términos jurídicos eso era bien difícil, ¿no?, aun cuando la Corte hubiese dado la razón a Bolivia. De todas maneras restaba mucho por hacer y era de todas maneras algo difícil de lograr, más aún con la retórica y la forma en la que se ha manejado el proceso, a lo largo del proceso, la parte política
ha sido muy agresiva contra Chile y eso obviamente cerraba buena parte de las posibilidades de alcanzar éxito en una posible negociación. Entonces, lo que ahora hay que sacar de todo esto, yo creo, es eso, ¿no? Volver a la realidad, tratar de replantear las cosas y verlo con otro enfoque, ¿no? Con otra mirada que sea más realista, que sea más viable en cuanto a la solución para realmente lograr lo que estamos buscando, ¿no? Y en eso yo creo que el gobierno, por ejemplo, debería enfocarse en pedirle a Chile que cumpla el Tratado de 1904, ¿no? Porque si bien no podemos pedirle a Chile una negociación, no está obligado a negociar Chile, sí está obligado a cumplir el Tratado de 1904, que no lo cumple en la práctica. Hay muchas de sus cláusulas no se cumplen a cabalidad y hay varios acuerdos complementarios al tratado que también se incumplen. Entonces, en ese sentido, creo que la política tiene que ir con esa mirada y tal vez plantearle a Chile la posibilidad de que Bolivia obtenga un puerto sin soberanía para la administración y operación del Estado boliviano, ¿no? Pero eso no lo permite la Constitución. ¿De Bolivia o de Chile? La nuestra. La nuestra nos obliga a tener una salida soberana al Océano Pacífico. Eso dice la Constitución. Claro, pero bueno, hasta lograrlo, no creo que haya un impedimento de que podamos obtener al menos... Sería una posibilidad de esa forma. Una solución de medio camino hasta lograr la soberanía, ¿no? En ese sentido, digo porque desde 1904 prácticamente estamos en la misma situación, ¿no? No ha mejorado las condiciones para nuestro comercio, casi en nada. Se mantiene la misma situación y claramente hay problemas cada cierto tiempo en los puertos, hay paros, hay huelgas y la situación actual ha demostrado ser ineficiente en términos de cumplir el tratado, ¿no? Las empresas privadas que operan los puertos no han dado cumplimiento cabal a los acuerdos. Entonces, en esas circunstancias y ante todas esas evidencias, lo que podríamos hacer es al menos pedir esto, ¿no? Un puerto para la administración del Estado boliviano y la operación también, de manera de mejorar, aunque sea algo, en términos concretos y palpables para nuestro comercio. Don Fernando, un tratado injusto que se firmó en un momento con muchas desventajas, pero que existe y que está vigente y creo que tiene mayor fuerza ahora, no sé, usted me dirá si me equivoco, después del fallo de La Haya. Yo creo, en realidad yo coincido en que hay que hacer una evaluación autocrítica de todas las partes que se han dado en todo este último esfuerzo. No lo hemos hecho hasta ahora. Multilateral. No, ha habido, ¿no? Algunas reflexiones, pero creo que más de los contrarios a la demanda boliviana, ¿no? Que, digamos, como alguien dijo, esto ya es el fin de la guerra del Pacífico. Yo no creo, el problema sobrevive, está con la misma fuerza. Indudablemente es la vez que más se ha invertido y creo que ha habido más equipo de trabajo, más abogados internacionales como nunca, entonces había más ilusión. Y entonces por eso la pérdida de esta batalla, digo, no la guerra, una batalla fuerte, ha producido una gran decepción. Pero creo que es hora ya de sentarse, todos los que hemos sido protagonistas, además, yo he sido en la primera fase. Exactamente. Otros han sido ya en la segunda, para ver dónde se falló, ¿no? Porque tanto esfuerzo por tanta gente, ¿dónde se falló? Además, hasta los propios chilenos creo que creían que iban a perder. Esa era la sensación. O sea, quizás también se exageró en crear la ilusión, ¿no? Y estuvimos mal informados, porque si no, no hubiera habido tanta delegación allí en La Haya, ¿no? Hasta la presencia del presidente. Exactamente. Entonces creo que hay que hacer una visión autocrítica y estoy de acuerdo con él que hay que diseñar una nueva estrategia, porque definitivamente la lucha continúa, ¿no? Y el análisis autocrítico no solamente es ver los defectos, sino también se olvidó, fue tal la derrota que se olvidó ver las partes positivas del fallo, ¿no? Y a mi modo de ver, porque yo como historiador tengo una batalla aparte, digamos, entre historiadores,
que es que hay mucho historiador chileno que afirma que Bolivia nunca tuvo mar, ¿no? Y eso no es de ahora, sino una campaña desde el siglo XIX, pero que a fines del siglo XX se ha hecho más aguda, inclusive está en las escuelas, ¿no? Y en cambio, aunque sea 3 o 4 líneas, en diplomacia eso es muy importante. La Corte reconoce, Bolivia tuvo mar, y reconoce también que Chile invadió el territorio boliviano, ¿no? Entonces en esa parte hay que recuperar, pero yo en este momento creo que hasta diseñar la estrategia, porque coincido con Andrés que en lo bilateral en este momento es muy difícil. Hay una grieta entre ambos gobiernos, heridas por las agresividades mutuas además. Los dos gobiernos se dijeron muchas cosas. Lo multilateral, si hemos recurrido al multilateral es que lo bilateral ya no funcionaba, no es que fue gratis, ¿no? Sino que yo creo que todos tenían la ilusión. Muchos años habían pasado esperando no, además eso, ¿no? la ilusión de que con la señora Bachelet la cosa iba... Había una coincidencia del socialismo del siglo XXI, ¿no? Mucho apoyo externo. Y entonces parecía que lo bilateral podía darse. Sin embargo, era en la próxima reunión, les decimos, en la próxima, y nunca dijeron, entonces recurrimos a lo multilateral. Pero yo francamente creo que ahora lo que hay que hacer es cuestiones de hecho, hasta que nos pongamos de acuerdo en cómo va la cosa de derecho, ¿no? Porque el jus, el possidetis iuri, que es el de derechos, tenemos claro que fue nuestro, ¿no? Pero el de facto, el de hecho, es que de hecho ellos... Nos pasó lo mismo con el Brasil. El Brasil, teníamos el derecho sobre el Acre, pero los brasileños estaban ahí explotando la goma. Entonces ahora tenemos que seguir este avance interesante que hay hacia el norte de Chile. Hay muchos empresarios bolivianos, formales e informales, pero de todos modos están. Hay un carnaval de Arica que es impensable hace décadas, porque la política chilena era chilenizar Arica, en cambio ahora Arica se está andinizando. Así, hasta la ministra de Cultura ha estado hoy. Bueno, pero ya creo que en el hecho hay que dejar de ser tan dependiente de los puertos chilenos. Y estoy muy de acuerdo, porque cuando se hizo la preparación histórica para la demanda había 2 posibilidades. Una, la que utilizaron los abogados de las promesas incumplidas, y el otro, el incumplimiento del tratado. Hay muchas pruebas actuales y en el pasado, la guerra del Chaco, que no nos dejaron pasar las armas, el 52, que no dejaban pasar maquinaria para las minas nacionalizadas. Pero bueno, se escogió este otro camino que parecía una gran novedad internacional y los jueces, bueno, la rechazaron. Pero creo que algo que hemos olvidado es que las 3 grandes guerras que hemos tenido, la del Pacífico, el Chaco y el Acre, las 3 han estado vinculadas con la salida al mar. Solo que el Pacífico ha sido más duro porque era acceso soberano, pero las otras eran acceso indirecto a través del río Paraguay llegar al Atlántico, o a través del río Madera, Amazonas, llegar al Atlántico. Y se lo hacía, la industria de la goma salía al Atlántico. Entonces me ha alegrado que por fin se esté apoyando iniciativas privadas, como 3 puertos del empresariado cruceño. Los cruceños ya desde 1904, su famoso memorándum, es porque decían hay que construir el ferrocarril hacia el Chaco, salir por el Paraguay, ¿no? Antes de la guerra del Chaco. Y ese empresariado está decidido a sacar la soya por el Atlántico. Entonces, porque en estudios que hicieron José Alejandro Pérez Cajías y Agramont, han demostrado que todavía la dependencia de los puertos chilenos es del el 90%. Es más. altísimo, es altísimo. Y pudiendo utilizar puertos peruanos, salir por el Atlántico. Creo que mientras se diseña esta estrategia, porque es un momento muy difícil en este momento, hay que pensar ya en otras salidas y no tanta dependencia. Quiero compartir con ustedes el tuit que hoy publicaba el presidente Evo Morales recordando esta fecha y pidiendo también este diálogo
que lo establece el propio fallo de La Haya. Veamos por favor este tuit, dice: como hoy en 1979 Chile invadió Antofagasta sin declaración de guerra para satisfacer la codicia de su oligarquía, alentada por intereses imperialistas. Ahora el mundo entero sabe que Bolivia nació con una salida soberana al Pacífico y que nuestra causa es justa e irrenunciable. Ayer, ni siquiera hace días, el canciller Pari también hablaba sobre el tema y decía que Chile tiene que sentarse a dialogar. Por lo que los escucho a ambos, en este momento, después de todo lo que ha pasado con la Corte, más lo que dice el presidente, no hay una estrategia establecida. Es como que estamos en un descanso para ver qué va a pasar y solo pedimos que se cumpla esta parte del fallo donde dice que más allá de la decisión no limita a que se puedan sentar a dialogar. ¿Eso no es una estrategia, Andrés? No, definitivamente es insistir en lo mismo, ¿no? Y además se lo hace con referencias a intereses imperialistas que obviamente no caen bien en Chile, ¿no? Lo que en todo caso hay que hacer es plantear o proponer una negociación, pero de manera respetuosa, amigable, ¿no? No insistir con la retórica dura, porque no hay lógica, no es coherente que yo te pida negociar y al mismo tiempo te insulte, ¿no? Entonces no es la forma, ¿no? Por eso digo, lo que hay que hacer es intentar por la vía diplomática hablar del tratado, del cumplimiento del tratado, que es donde creo que está la verdadera salida de esto. Y además hacerlo por los mecanismos diplomáticos, no a través del Twitter, no a través de los medios de comunicación. Eso no es la forma, ¿no? Y no se va a lograr nada porque venimos ya de un tiempo de agresividad en la que efectivamente han sido ambos bandos, como bien decía el doctor Cajías, que han aumentado la cosa y se han agredido verbalmente con serias acusaciones y recriminaciones. Entonces ahora es tiempo más bien de bajar los ánimos y plantear otra cosa que no tenga que ver con la negociación, con el fallo. El fallo no nos lleva a nada bueno a los bolivianos y lo que dice además tampoco es una invocación a negociar. Lo que dice es que la decisión que ha tomado la Corte no será un impedimento para que continúen efectivamente los acercamientos y se desarrollen negociaciones significativas, ¿no? Está bien, o sea, eso también hay que cumplirlo, ¿no? Y es así, pero no es la punta de la lanza que tenemos que usar ahora, no es la estrategia como me preguntas, sino que lo que hay que hacer es otra idea, una cosa totalmente diferente que no tenga que ver con lo que hasta ahora se ha hecho. Debería convocarse, como se hizo en algún momento, a los ex cancilleres, a los expresidentes, volver a mostrar esa unidad. El tema marítimo es una de las pocas políticas de Estado que tenemos, es decir, que todos están de acuerdo, solo que a lo largo de esta historia, desde 1904 a nuestros días, ha habido periodos de baja intensidad, otros periodos mucho más intensos, ¿no? Y en ese sentido, claro, esta última etapa ha sido muy intensa, pero indudablemente la forma quizás de ambos países ha llevado a un distanciamiento muy grande. En cambio, en los 90 se hablaba de crear una confianza, un clima de confianza para poder negociar. ¿Se puede llegar a ese clima de confianza después de todo lo que se han dicho o se tiene que esperar a tener otros actores, don Fernando? Pero en este momento es difícil pensar en ese clima de confianza porque ha sido muy fuerte porque en el momento del clima de confianza se puede decir que había inclusive militares, gente del gobierno, intelectuales. Además nos hemos reunido 15 veces historiadores de ambos países, 15 veces, o sea, pero hace 2 años que ya no nos reunimos. Seguimos amigos, pero digamos, por ahora no nos reuniremos, además porque varios de nosotros estábamos en ambos equipos, ¿no? Asesorando históricamente. Entonces, recuperar eso va a tomar un tiempo, pero hay, a diferencia bueno, en Bolivia hay sectores, ¿no? Simpatizantes con, digamos, la idea empresarial chilena como un ideal que aquí también debe existir.
pero no hay nadie que se atreva a decir hay que olvidarse del mar, ¿no? En cambio en Chile hay un sector, claro, de minoría, por ejemplo el Partido Comunista, intelectuales, ex premios de historia, han sacado un video inclusive que mi hermana Magdalena trajo, apoyando la causa boliviana. Hay un grupo en Chile, pero además de la élite que nunca estuvo de acuerdo nunca, ¿no? en dar algo a Bolivia, habría que ver si hemos perdido mucho en esa clase media, esa intelectualidad favorable. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer en esa estrategia. Pero lo que estoy de acuerdo con Andrés es que no solamente hay que pedir el diálogo, porque sí, ¿no? Hay que tener una estrategia. Bueno, ¿dialogar para qué? Un punto es, bueno, primero, cumplan el tratado, ¿no? Dejen de parar a cada rato los puertos de Arica, que nuestros camioneros... O sea, la base tendría que ser el tratado. Una cuestión fundamental. La otra es lo que también se hizo mucho en los 90s y inicios del 20, es la unión con el norte chileno, ¿no? Y hacer un eje sur-Perú, norte argentino, norte de Chile, porque si uno ve las declaraciones respecto a lo de La Haya que han dado la gente de Santiago, es muy diferente a las percepciones de Arica, de Antofagasta. Inclusive ahora la última vez que viste un letrero, Antofagasta medianamente chileno y enteramente antofagastino, ¿no? Está apareciendo también una especie de regionalismo. Porque otra cosa que es importante destacar en la historia, nos quitaron el salitre, pero ¿para quién? Chile se benefició mucho, fue la era del salitre, pero los que más se beneficiaron fueron los ingleses, ¿no? Y ahora tienen nuestro cobre, ¿y quién se beneficia de ese cobre? ¿Antofagasta o Santiago, ¿no? Es lo mismo que dicen de las aguas del Silala, ¿no? Es lo propio, o sea, son empresas privadas las que se benefician y no así el pueblo chileno. Y ese es el reclamo también de las zonas que son parte, digamos, de este conflicto. Te repito la pregunta, Andrés. Esta situación tan tensionada que hay entre Bolivia y Chile, ¿puede llevarse a un clima de confianza, de acercamiento con los mismos actores o tenemos que esperar a un cambio de actores? Sí, es difícil. Definitivamente en Chile no lo quieren mucho a nuestro presidente por todo lo que ha pasado. Bueno, es el único que se ha animado también a llevarlos a una corte internacional. Sí, sí, es por eso, pero también por el discurso duro que ha tenido, ¿no? Y cuando uno ve los tweets que lanza sobre Chile, ahí ves la reacción de los chilenos, que es muy, muy dura, muy contraria, ¿no? Y además las encuestas indican que no hay en Chile ahora una predisposición, ¿no? El pueblo chileno ha reducido su voluntad, si se quiere, por entenderse con Bolivia. Entonces, por eso se ve muy difícil plantear algo con estos actores. Y del lado chileno lo mismo, porque no hay ninguna predisposición en el gobierno de Piñera por entenderse o por tratar el tema, ¿no? Hoy día justamente yo hablaba con un chileno por Facebook y me decía, pero deberíamos hacer lo de gas por mar, porque aquí en Chile es carísimo el tema del gas, es realmente algo que la gente, si viera que eso se va a abaratar, entonces sí lo aceptarían, ¿no? O sea, tenemos que negociar algo. Sí, y bueno, yo le dije, pero Evo Morales planteó eso, el 2003 en la CELAC, en la reunión que hubo en Santiago. Evo Morales planteó hacer el tema o incluir el tema del gas para resolver este problema, ¿no? Y la respuesta fue radical y contundente, no. Inmediatamente respondió Piñera y aquí dijo, no, esto no se resuelve, no se tocan los temas de soberanía por los asuntos comerciales, ¿no? Entonces vemos que hay una postura muy radical de parte del gobierno de Piñera, de derecha, ¿no? Además, que no hay posibilidades o no se vislumbra una solución
con estos actores, ¿no? Quizás tienen que venir otros tiempos, otros gobiernos, y tienen que darse las condiciones, ¿no? Para que realmente podamos resolver el problema. Y ahí Bolivia tiene que tener un planteamiento, una estrategia, realmente una solución pensada en los términos de qué pueden aceptar la contraparte en Chile y también en Perú, para resolver el problema, ¿no? Entonces, cuando se haga eso, realmente podemos pensar que se va a lograr, pero mientras eso no ocurra, vamos a estar lejos. Y que hay que presionar, ¿no? También, porque si el norte de Chile se da cuenta que, como decía, que Bolivia está comenzando a dejar de usar su Estamos puerto, mirando a Perú. es cierto que tienen otras posibilidades. Además, hay un anuncio, ¿no? Que van a hacer un corredor bioceánico entre Brasil y Chile, nos están ninguneando, y que eso fortalecería a Arica, ¿no? Y si hasta en esta convocatoria o petición para organizar el Mundial, ¿no? Hoy se ha oficializado, o sea, Bolivia no está dentro de esta presentación de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, ¿verdad? Se presentaron como postulantes para organizar el Mundial. Bolivia no está incluida. Y es más, el presidente expresó su deseo de que sea así. Entonces, esto también formaría parte de esta estrategia de Chile. De aislamiento. Bueno, de aislamiento. Y además, como la política de América Latina es un péndulo, ¿no? En los 30 fuimos hacia el populismo. En los 70 dictaduras militares versus guerrillas, las líneas extremas. En los 80 neoliberalismo. En el inicio del siglo, socialismo del siglo XXI, que era la mayoría. ¿Y ahora qué era un viene? momento muy propicio. Venezuela nos apoyaba. Bueno, nos sigue apoyando, pero de tal manera que quizás un nuevo gobierno venezolano no nos apoye tanto, ¿no? Porque ya se mezcló la política internacional con la política interna. Bueno, yo creo que siempre ha sido así, ha influido la política interna, ¿no? Pero hubo un momento muy propicio, porque Brasil siempre ha sido aliado. El Tratado de 1904, la Guerra del Acre, jugó un papel muy importante, y eso fue Brasil, ¿no? Y en cambio, con Lula, pese a todos los problemas que ahora tiene Lula, hay que reconocer que teníamos un acercamiento como nunca. Lo que no pasa ahora con el actual presidente que está, Brasil y Chile han vuelto a su vieja alianza, y la Argentina, de alguna manera, que ha sido más aliada de Bolivia por sus problemas con Chile, con la Patagonia, bueno, ahora tampoco se puede decir que está plenamente de nuestro lado. Entonces, hay que evaluar toda esta situación del péndulo, hacia dónde está yendo la política latinoamericana, pero por eso digo, tenemos que tener una estrategia en doble, ver la parte jurídica, pero no olvidar las cuestiones reales, ¿no? En este momento la sociedad aquí es más fuerte que el Estado. Entonces el Estado está en una cosa, la sociedad está bailando en Arica, está con empresas. Es otra en la Iquique, realidad. está aliada empresarialmente los de Atacama con los del Salar de Uyuni para hacer circuitos conjuntos. De pronto se están abriendo estos puertos al Atlántico. Ahí deberíamos meter mucha más energía porque como yo coincido con Piñera, es muy difícil. Él es parte de esa élite chilena que nunca nos quiso. Es que eso no es que ahora no nos Ni nos va a querer. Nunca nos quiso, ¿no? Cuando iba al tratado de Pinochet, ahí Merino y toda esa gente representativa del élite, ¿cómo les vamos a dar a los bolivianos, no? Muchos de sus escritores nos llaman el vecino molesto. ¿Qué tal? Entonces, con ellos es difícil, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que mientras exista un boliviano sobre la faz de la tierra, esa reivindicación de retornar a una salida soberana va a estar latente. Y eso no lo puede borrar un fallo de La Haya, no lo puede borrar Chile con miles de mensajes o cerrarnos la puerta del diálogo. Ese anhelo lo vamos a tener siempre hasta que existe un boliviano en cualquier parte del mundo. En eso creo que coincidimos todos y esperemos saber qué pasa más adelante. Ha sido un placer tenerlos ambos esta noche. Muchísimas gracias. Así como ha dicho usted, a la salteña
y el MAR van a ser hasta el juicio final. Cierto. Gracias, Andrés. Gracias, Priscila. Un gusto estar con don Fernando y, bueno, siempre un gusto estar contigo, ¿verdad? Gracias, Igualmente, gracias. muchas gracias, Andrés. Un placer tenerlos a los dos. Nos vamos a una pausa, por favor, ya retornamos para hablar sobre la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores. Hay novedades.